Buenas tardes muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Para hoy tenemos el último tema del semestre. Veremos los protocolos de comunicación para la automatización industrial. Les mostraré cómo es la estructura de comunicaciones en una empresa y cómo se hablan los sistemas entre sí. Pues bien, estos protocolos están desarrollados para interconectar los sistemas, interfaces e instrumentos que hacen parte de un sistema de control. Un protocolo hace referencia a las reglas que permiten la transferencia de datos entre dos o más elementos de una red. Por cierto, aquí vamos a ver muchos conceptos con siglas, pero voy a explicar qué significa cada una. La comunicación depende del nivel en la pirámide. Esta pirámide que estamos viendo refleja cómo es la organización de los elementos dentro de una planta. Esto no es una pirámide oficial ni nada de eso, es simplemente un diagrama para que ustedes observen cómo se organizan estos sistemas en una empresa. Primero tenemos el nivel de los computadores de oficina. Esta es la parte administrativa. Son computadores normales conectados a la red de la empresa. Veremos su conexión con un poco más de detalle más adelante. Los siguientes tres niveles son los que podemos encontrar en una planta, fuera del área administrativa. Esta parte del diagrama podemos compararla con un esquema de conexiones de instrumentos de la empresa, donde la parte de arriba es la sala de control, en el medio encontramos los controladores en planta, y en la parte de abajo encontramos sensores, transmisores, válvulas, bombas, alarmas, etc. Todo lo que ya vimos antes. Y empezaremos viendo el nivel del operador. A nivel operador encontramos las salas de control. En estas salas los operadores pueden ver, monitorear y modificar el comportamiento de los procesos en planta, es decir, todas las alarmas, mediciones y estados que son transmitidos desde la planta hasta la sala. La observación se realiza por medio de una interfaz humano-máquina o HMI. En general, una HMI es cualquier manera en la que una persona puede interactuar con un computador, es decir, en hardware puede ser el ratón, el teclado, una pantalla táctil, un mando de PlayStation o de Xbox, unas gafas de realidad virtual, etc. A nivel de software es la UI o interfaz de usuario, que puede ir desde comandos de texto como en DOS o en Linux, hasta la interfaz normal de los programas y de las aplicaciones y de las páginas web como los que ustedes usan, Windows, Chrome, YouTube, etc. Estas últimas son llamadas GUI, porque son interfaces gráficas de usuario, no dependen de insertar texto en ellas, sino que se puede interactuar con un mouse y es una imagen que uno puede observar y puede ver un comportamiento. Las HMI en la industria se refieren en específico a un software con una interfaz gráfica que permite comunicarnos con un proceso industrial en tiempo real. Ahora, los sistemas de control incluyen tanto el software HMI, donde uno ve estas imágenes, como el sistema de recopilación de los datos desde la planta. Dentro de estos sistemas encontramos SCADA, que es supervisión, control y adquisición de datos, que es usado en sistemas grandes donde la sala de control se encuentra geográficamente lejos de la planta, y DSS, que es el sistema de procesos distribuido, que es usado en sistemas que requieren alta confiabilidad y seguridad y donde la sala de control se encuentra más cerca de la planta. Estos no son software como tal, son tecnología que puede ser aplicada por cualquier empresa en sus sistemas de control. Y a partir de esas tecnologías se crea software, se crean sistemas de conexión, etc. Ahora pasamos a la automatización. Aquí encontramos los sistemas de automatización de procesos, donde vemos el PLC o controlador lógico programable, que es un computador especializado en la automatización, y un PAC, que es el controlador de automatización programable, que mezcla la flexibilidad de un computador, un PC que vemos nosotros todos los días, con la fiabilidad de un PLC para la industria. Aquí nos vamos a centrar en los PLC. El PLC es básicamente una unidad de procesamiento enfocada a la industria que soporta múltiples entradas de dispositivos de medición y de manipulación de elementos finales, y se prepara con resistencia a la vibración y al ruido eléctrico que son típicos en una planta. Para programar estos PLC se pueden utilizar lenguajes como BASIC y C, o se pueden programar de una manera gráfica como con el lenguaje ladder. Ladder significa escalera en inglés. Estos están creados para el control de la lógica de los elementos en planta y se les puede programar el control PID,
que es el control proporcional, integral y derivativo. No hay que confundir PID, que es una estrategia de control de un lazo, con PID, que son los diagramas de tuberías y de instrumentos que hemos estado viendo, y con los que trabajaron en el taller pasado. Con PLC y con ladder se pelearán, quiero decir, los van a trabajar en la materia de automatismos. Los PLC reciben señales de los elementos de campo, los transmisores, y realizan un procesamiento en base a ellos. Luego generan una respuesta que es retransmitida a los actuadores y se envía a los operadores en las salas de control para ser mostradas en los HMI. Normalmente estarán instalados en los tableros en planta, lejos de la sala de control, pero no directamente cerca a los elementos a medir. En campo encontramos los transmisores y los actuadores, es decir, válvulas, alarmas, bombas, etc. Los actuadores reciben señales de los PLC, los transmisores reciben la información de los sensores y la transmiten a los PLCs, que a su vez la pasan a los operadores. Se encontrarán instalados en planta junto a los elementos a medir, es decir, junto a los tanques, las torres, los reactores, etc. Ahora veamos la comunicación entre los sistemas, es decir, entre los diferentes niveles de la pirámide. Establezcamos primero unos conceptos. Todo esto lo van a ver con muchísimo más detalle en redes de comunicaciones, así que por ahora solo les mencionaré cosas básicas. La WAN, o la red de área amplia, es la conexión de computadores que une varias redes locales. Puede ser la conexión de Internet, la conexión entre bancos, sucursales y cajeros automáticos, etc. Y la LAN es esta red de área local a la que me estaba refiriendo, que es la conexión de computadores en una red local relativamente pequeña, como una casa o una universidad. Esto en específico se llama un CAN, que es Campus Area Network, o el interior de una empresa. Un LAN puede tener acceso a una WAN, como por ejemplo tener acceso al Internet. Y hay un tipo de LAN que se llama la WLAN, es decir, Wireless LAN, que es una LAN pero que está conectada inalámbricamente, por ejemplo por el medio de Wi-Fi. Todo lo que veremos a continuación van a ser diferentes tipos de LAN. Y la topología es la estructura de una red o la disposición de los cables físicos y el orden de comunicación a una red. Hay varios tipos, pero aquí les voy a mostrar dos. En una conexión bus, todos los computadores se conectan a un cable llamado backbone y se autogestiona la conexión. Y en una conexión estrella, todos los computadores se conectan a un controlador central que decidirá el envío y recibo de información. Como les dije, hay otros tipos, pero solamente vamos a tratar aquí con estos dos. En las oficinas y en la conexión oficina-operador se crea una LAN local, soportada comúnmente sobre el estándar Ethernet. Correo y programas empresariales de gestión se gestionan y se comunican en esta red. El Ethernet usa una topología estrella, donde hay un router, como en las casas, o un switch en las empresas, que es lo que controla la comunicación. Para las comunicaciones entre operador y automatización y campo, se utilizan protocolos de comunicación industriales. Los elementos suelen poder soportar varios de estos protocolos a selección del comprador. Algunos de ellos son abiertos y otros propietarios. Los protocolos abiertos son los que son controlados por una agencia pública, como por ejemplo Wi-Fi es un protocolo abierto de comunicaciones. Y los protocolos cerrados pueden ser usados por otras empresas, pero una sola empresa o un grupo controla las especificaciones y cobra por su uso. No le cobra a los usuarios finales, sino que le cobra a los fabricantes. Si está muy difundido o supone una ventaja frente a otros protocolos abiertos, muchos fabricantes llegarán a usar ese protocolo y eso es lo que puede hacer que la gente se decida por los protocolos cerrados. A continuación veremos los protocolos más utilizados. Primero, el lazo de corriente, quiere decir lo que ya conocemos como la corriente entre 4 y 20 mA. Este es un protocolo análogo que usa dos hilos normalmente. Es un estándar utilizado para comunicación entre actuadores, sensores y transmisores, es decir, solamente es comunicación en campo sin subir la pirámide. HART, que es el Highway Addressable Remote Transducer, es un protocolo análogo administrado por la Philcom Group, liberado como un protocolo abierto en 1980. Funciona como un protocolo de transición entre el lazo de corriente de 4 a 20 mA a un protocolo entre comillas inteligente. Quiere decir, si tienes muchos dispositivos que utilizan lazo de corriente, pero igual quieres usar un protocolo inteligente, esta es una buena opción.
Este protocolo no tiene un cable estándar como todos los demás que vamos a ver a continuación, que sí lo van a tener. Este protocolo y todos los que veremos más adelante sí realizan la comunicación entre campo automatización y automatización operador. El protocolo Foundation Fieldbus o FF es un protocolo abierto también administrado por la Philcom Group. Es un protocolo digital que utiliza una topología de bus. Se publicó como un reemplazo de los lazos de corriente, pero ahora está conviviendo con ellos. Es ideal para manejar grandes volúmenes de información y se utiliza en industrias con procesos continuos, es decir, las plantas que no paran. Es capaz de suministrar energía a los elementos que se conectan por este protocolo, por lo que estos elementos no necesitarían una fuente adicional. Los cables de la Foundation Fieldbus son pares trenzados, es decir, que van enrollados entre ellos y que están blindados contra interferencias, es decir, tienen una chaqueta metálica entre la chaqueta de afuera y los cables de adentro, y una chaqueta normalmente amarilla que también se puede encontrar en azul. Para la comunicación tenemos dos subtipos. Entre campo y automatización encontramos la Foundation Fieldbus H1 y entre automatización y operador encontramos Foundation Fieldbus HSE. El protocolo Profibus o Process Field Bus es un protocolo cerrado administrado por Profibus y Profinet International, publicado en el año 1989. Es un protocolo digital con topología bus. Los cables son trenzados y blindados con una chaqueta de color morado o violeta, o como la vean ustedes, eso es un color confuso para mí, la verdad. Y utilizan un conector coaxial o un conector serial DB9. Entre campo y automatización encontramos el subprotocolo Profibus DP y entre automatización y operador encontramos Profibus PA o Profibus FMS. El protocolo Profinet, que es Process Field Net, es un protocolo también publicado por Profibus y Profinet International en el año 2003. Es un protocolo digital con topología bus. Se publicó como un sucesor de Profibus, pero este está basado en Ethernet. Aquí se utilizan cables de Ethernet con el conector estándar RJ45 y utiliza una chaqueta verde para identificarlo. Ethernet IP, siendo aquí IP protocolo industrial, es un protocolo digital de ODVA Inc. creado en 1995. Utiliza un cableado Ethernet y el conector estándar. Se basa en los protocolos de TCP/IP que se utilizan para las conexiones de Internet. No confundir este último IP, que significa protocolo de Internet, con el del nombre del estándar, que es protocolo industrial. Y tenemos Modbus, que es un protocolo digital abierto administrado por la Modbus Organization, y antes era un protocolo propietario de la Schneider Electric. Este fue publicado en el año 1979. Utiliza un cable trenzado y el conector RS485. Tiene múltiples variantes, incluyendo Modbus TCP/IP, Modbus UDP, Modbus ASCII o ASCII, Modbus Plus, que es un subprotocolo basado en este, pero que este sí continúa siendo propietario de la Schneider Electric. Tenemos Pemex Modbus, que fue desarrollado por Pemex, que es la empresa de petróleos de México, es como Ecopetrol en México, y la Enron Modbus, que es un protocolo abierto, o al menos eso imagino yo, no he encontrado otra información, porque la empresa Enron quebró hace mucho, como en el 2001. Bien, pues con esto terminamos el último tema del semestre. Todavía nos queda una clase, que será la próxima semana, en la que veremos ejercicios que saldrán en el parcial, y nuevamente les recuerdo que el parcial es el lunes 1 de junio. Tienen ya un quiz ensabio del tema de hoy y les recuerdo que estoy ahora mismo en Teams. Cuídense muchachos y hasta luego.